Buenas noches. Gracias por haber aceptado nuestra invitación nuevamente. Digo nuevamente porque el sábado pasado estuvimos también aquí con el colectivo de amigos de la música y la poesía. Esta noche tenemos un invitado especial, que es el señor Roberto Ramos Perea. Esta invitación, siempre que me invitan aquí a hablar a la plaza, el fresquito de aquí es de verdad prodigioso. Y pues me alegra mucho, y le decía a Aquino y a los compañeros de la Casa de Cultura de acá, que yo he visto esto en muy pocos pueblos. Esto de que alguien venga y hable con la gente de manera informal, esto ya casi no se está dando en ningún lado. Y qué bueno que en Cabo Rojo se conserva esa tradición de conversar cosas, de hablar cosas que tienen que ver con nuestra identidad. Y no me piden que hable de una persona que yo he estado estudiando por muchos años, y aunque quizá no le he dedicado todo el tiempo que quisiera, porque se lo he dedicado también a otros escritores de esta zona del oeste de Puerto Rico, de la que yo soy mayagüezano, me interesó mucho desde el principio porque va a ser uno de los escritores más destacados del siglo XIX y del principio del siglo XX por muchas razones que les voy a hablar ahora. Me refiero a don Ricardo del Toro Soler. Este apellido del Toro va a ser muy reconocido en este pueblo, y también el apellido Soler. Son dos apellidos que de alguna manera se extendieron en esta zona, y también hay otros escritores, por ejemplo su primo Emilio del Toro Cuevas, que fue juez del Tribunal Superior de San Juan, y otro escritor muy importante que se llama Ezequiel Comas Pagán. Yo no sé si aquí hay comas todavía, debe haber unos cuantos, ¿verdad? Y pues este grupo de gente, pues voy a hablarles hoy un poquito de todo lo que logró este grupo de jóvenes en unión a distinguidísimas damas de este pueblo y a personas de muchísimo prestigio intelectual y vamos, gente que amaba su cultura y que eran devotos de los libros y de la música, en una época en donde no teníamos Twitter ni Facebook ni nada de esas cosas, ¿no? Pero sobre todo quisiera empezar hablando del dónde comienza la verdadera historia cultural de Cabo Rojo, porque pues sí tenemos unas ideas, tenemos ideas de Salvador Rau, tenemos ideas de distinguidísimos políticos como Betance y toda esta playa de personas importantes, pero dentro del pueblo de Cabo Rojo en sí, yo le podría decir que la primera muestra cultural conocida en el resto de Puerto Rico va a ser la fundación de un periódico muy importante en el año 1869, que se funda en este pueblo, se llamaba El Eco de Cabo Rojo. El Eco de Cabo Rojo, de 1869. ¿Y quién escribía en ese periodiquito? Porque tenía solamente 4 páginas. Escribía don Salvador Rau, nada menos. Y muchísimos otros intelectuales del área de Cabo Rojo que se entretenían escribiendo poesía, cuentos breves, hablaban de los problemas naturales de las calles, de las barbaridades que hacían los alcaldes, etcétera, etcétera. Así que ese primer evento cultural va a ser muy notable porque no se sabía en San Juan ni en Ponce, que eran las capitales culturales de Puerto Rico, nada de lo que pasaba aquí si no era por ese periódico. Ese periódico desapareció, no existe, si uno lo va a buscar no existe en ningún lado. Yo he tenido la suerte de conseguir 3 copias de 3 fechas diferentes de ese periódico y las he digitalizado, las tengo en casa, se las mandaré aquí y a los compañeros para que las tengan acá, porque conviene que de alguna manera el grupo cultural de acá tenga una especie de acervo, aunque sea en la casa de alguno de ustedes, hasta que el alcalde se decida darles una sede, que tener una especie estoy seguro que sí, que tengan una especie de acervo de esas cosas que son bien importantes para Cabo Rojo, porque son los que determinan la identidad de este pueblo, y ya empezamos a conocer el carácter de las personas que vivían aquí, y bueno, y de eso hay montones de estudios de cómo llegaron los primeros pobladores a Cabo Rojo. Yo no quiero entrar en eso porque no tiene mucho que ver con lo que yo estudio, que es literatura. Eso es más o menos parte de la parcela de la historia, ¿no? Y hay muy buenos historiadores de esta zona. Pero la historia cultural, que es la que me interesa, comienza con la fundación de ese periódico. Yo he podido leer los 3 ejemplares que tengo, y habían grandes preocupaciones sociales por el estado
difícil de la economía del pueblo, que dependía básicamente de lo que entraba al puerto y de los pequeños comercios que mantenían las pocas familias pudientes que habían aquí en esa época, que no eran muchas, ¿no? Dato bien interesante va a ser que Salvador Brau, que nace en este pueblo y le dedica a este pueblo gran parte de su vida, se dedicaba en ese entonces a ser empleado de lo que se conocería como un almacén de provisiones. Era joven, tendría 14, 15 años, estaba siendo criado por su hermana mayor, por su hermana de crianza mayor. Su madre había muerto, su padre no tenía mucha comunicación con él, así que es criado por una hermana de crianza, pero que tenía la obligación de mantener también con su trabajo a su familia. Y su trabajo era ser dependiente en ese almacén de vituallas, ¿no? De comida, de cosas. Lo interesante también es que él se educó, escondía los libros debajo del mostrador y cuando no venían clientes sacaba los libros y estudiaba. Eso lo cuenta en una de sus memorias. Porque pues no había muchos clientes que atender en ese momento y todo el tiempo de vagancia en lo que llegaba el cliente, pues lo invirtió educándose. Salvador Brau no fue a ninguna universidad, Salvador Brau no fue estudiante de medicina ni de leyes, él fue simplemente un dependiente de comercio y desde ahí se convirtió en uno de los hombres más inteligentes y más sabios y más versátiles de toda nuestra historia como cultura puertorriqueña. Sale de esa dependencia de comercio con la intención de hacerse una carrera literaria en San Juan y se muda para San Juan cerca del año 1870 y pico, 76, 77, cuando Alejandro Tapia y Rivera está en su apogeo como el escritor más importante de la nación puertorriqueña y sostienen una buena relación amistosa con él. Y Alejandro Tapia le publica poemas en la más importante revista literaria de ese momento, que se llamaba La Azucena. Así que Salvador Brau empieza a destacarse como el poeta de Cabo Rojo, el escritor más importante de Cabo Rojo. Le da con escribir teatro. ¿Por qué? Porque en aquella época el teatro era mucho más importante que la novela, mucho más importante que la poesía, porque al teatro iba mucha gente. Tú podías convocar en una noche de teatro 300, 400 personas y no esperar a que tú publicaras un libro y lo leyeran 4 o 5 amigos tuyos, ¿no? El teatro tenía la cosa de que tú recibías la reacción de la gente de manera inmediata. Entonces, vino a Cabo Rojo paulatinamente y ensayó una obra que se llamaba Héroe y Mártir. Y la estrenó. Con esa obra se estrena el primer teatro de Cabo Rojo, que según tengo entendido por los caborrojeños que están aquí, que es ese teatro que está ahí, el que ya ustedes conocen, que es el teatro tradicional de este pueblo. En 1873 se inaugura ese teatro con esa obra. Esa obra tiene muchísimo éxito, es maravillosamente criticada por los mejores escritores del país. Incluso Bonocio Tió, el esposo de Lola Rodríguez de Tió, le hace una reseña en el periódico El Progreso que tenía 3 páginas. Hacer una reseña de una obra de teatro de 3 páginas en el siglo XIX era porque esa obra era bien buena. Nadie le dedicaban 3 páginas porque sí, ¿no? Y eso catapultó la carrera de Salvador Brau como dramaturgo. Y inmediatamente después de esa escribe una comedia que se llama De la superficie al fondo, una comedia divertidísima. La acabamos de producir el año pasado cuando yo todavía estaba en WIPR. Yo estuve en WIPR durante la otra administración. Cuando llegó la nueva administración, pues todos esos programas lamentablemente se acabaron, ¿no? Y el último programa que hice fue con los actores del taller dramático de radio. Hicimos De la superficie al fondo de Salvador Brau. Y la tengo grabada, está muy bonita, es muy linda de escucharla. Así que también la pongo a la disposición de la Casa de Cultura de Cabo Rojo. Si la quieren un día ponerla, es muy divertido. Usted va sabiendo que a lo que estoy hablando de Salvador Brau primero porque tengo que ubicarles el autor de donde vamos a hablar, que es quizá el heredero de toda esa tradición de Salvador Brau en lo que a literatura de Cabo Rojo se refiere, que es Ricardo del Toro Soler, que va a nacer en este pueblo en el año de 1873. O sea que don Ricardo nace en el año en que se inaugura el Teatro de Cabo Rojo.
Ricardo del Toro Soler se cría en una familia más o menos pudiente. La familia del Toro en esa época en Cabo Rojo, pues sí, tenía recursos, tenía negocios, y este joven en ese momento se va a España a hacer estudios de Derecho. En el siglo XIX había que tener mucho dinero para poder irse a estudiar a Barcelona o irse a estudiar a Madrid, porque en esa época esos estudios eran caros y eran inaccesibles. Muchas veces las familias se peleaban porque si tenían 3 hijos, ¿cuál de los 3 hijos era el que se podía mandar a estudiar? Y entonces, si se escogía uno, pues los otros 2 se fastidiaban, tenían que dedicarse a otra cosa, ¿no? Y esas eran de las grandes injusticias que la economía en aquella época impuso. Ricardo del Toro Soler, aquí tengo su foto, va a venir a ser muy amigo de Salvador Brau. Esa foto que está ahí. No sé si la pueden ver bien, era un hombre común y corriente, con un bigotazo de esos estilo español, ¿no? Y junto a Salvador Brau, que viene siendo como su mentor, como su maestro, toma la decisión de dedicarse más a la cultura de Cabo Rojo que a la cultura de San Juan, como lo hizo Brau. Brau, por razones económicas y por razones políticas, básicamente, se queda en San Juan a vivir y no regresa a Cabo Rojo en los últimos años de su carrera. Pero este caballero, Ricardo del Toro Soler, va a ser uno de los fundadores de uno de los grupos más importantes que tuvo Cabo Rojo en toda su historia. Se llamó el Club Unitario de Cabo Rojo. Se fundó en el año 1894. ¿Y quiénes pertenecían a ese grupo y qué hacía ese grupo? Pues miren, ese grupo fue fundado por este joven, Ricardo del Toro Soler, por su primo, Emilio del Toro Cuevas, por el poeta Ezequiel Comas Pagán, por una maestra, pintora y poeta que se llamaba Josefina Campís Carlo, cuyo nombre debe ser conocido para algunos de ustedes en Cabo Rojo. Actriz de teatro. Actriz de teatro, era poeta. Lamentablemente toda su obra está perdida. Yo lo que pude conseguir fue uno solo de sus libros. Y una dama española que se llamaba Angelina Martínez de la Fuente, que había llegado de España un poco huyendo por razones políticas y se había refugiado en este pueblo, pero tenía un gran talento para escribir poesía y escribir teatro. Y doña Josefina Campí, Angelina Martínez de la Fuente, Ricardo del Toro, Emilio del Toro y Ezequiel Comas Pagán fundan el Club Unitario de Cabo Rojo en el año de 1892 con la intención bien clara, y lo dicen sus escritos de esa época, de fomentar la cultura en el pueblo de Cabo Rojo, haciendo teatro. Porque el teatro no solamente era un espacio para ir a ver una obra, era un centro de reunión. En los teatros se concertaban matrimonios, se conocían los jóvenes para casarse, las vecinas se enteraban de los últimos acontecimientos, de lo que le pasó a fulana o lo que le pasó a sutano, los hombres hacían negocios, ¿no? El teatro era un centro social, más que un centro de diversión, era un centro de reunión de las familias del pueblo, ¿no? Y el Club Unitario vino a darle sentido a todo eso. Y la primera obra que estrenan una obra de Ezequiel Comas Pagán que se llama Caridad y Perdón. Esa obra se estrena en este pueblo en 1892 y adquiere gran relevancia en la prensa porque de San Juan vienen los grandes escritores de teatro de allá a ver esa obra y se dieron cuenta de que ese joven, Comas Pagán, tenía gran talento, al punto de que ese joven había ganado varias peleas poéticas, en aquella época se llamaban lidias poéticas, ¿no?, donde se hacían concursos de las mejores poesías. Y Ricardo del Toro Soler empieza como poeta, compañero que nos llama hoy a hablar de él, y escribe un primer drama que es curioso. El nombre del drama se llama Valle de Abrojos y tiene un subtítulo que se llama Sendero Torcido. Les voy a contar un poco del chisme de esta obra. Esta obra se escribe en el año 88, el autor le hace varias revisiones y finalmente la estrena en 1895. Y es una historia muy romántica de esta señora terrible que se enamora de este hombre joven para simplemente tratar de mantener su juventud y mantenerse, que todavía su vida tiene sentido y de que puede enamorar a un muchachito de 19 o 20 años cuando ella ya tenía sus buenos añitos, ¿no? Lo que pasa es que durante la trama este muchachito se enamora de la hija de la señora.
Y ya ustedes podrán imaginarse, los dramas románticos eran así, enrevesados, la gente se peleaba, la gente se iba a los duelos, había amores secretos, se escondían detrás de la puerta para besarse. Todos esos cuentos que hoy vemos en la película en el siglo XIX lo había igual, ¿no? No, que una telenovela. Es una telenovela, claro. Y ese drama se estrena aquí con muchísimo éxito en el Teatro de Cabo Rojo. Nosotros, en el Ateneo puertorriqueño, en el Conservatorio de Arte Dramático, estrenamos ese drama hace aproximadamente unos 3 o 4 años. Pero ¿cómo nosotros tenemos acceso a ese drama? Pues les voy a contar. Y aquí viene la parte en que podría solicitar ayuda de ustedes y quizá un proceso concertado para recuperar otras cosas de las que voy a hablar más adelante. Yo logro conocimiento de que los documentos de don Ricardo del Toro Soler los tenía su hijo, don Ricardo Padilla. Era un hijo putativo porque no era su hijo. Ricardo del Toro Soler nunca tuvo hijos. Se casó con una dama francesa de apellido Labaume, no sé cómo se pronunciaría en puertorriqueño. Ella se llamaba Odette de Labaume. Labaume. Me imagino que ese apellido anda por aquí. Ok. Perfecto. Pues entonces, Ricardo del Toro Soler se casa con esta dama, pero no tuvieron hijos. Pero adoptan y crían 2 o 3 hijos, no estoy seguro si son 2 o 3, y uno de ellos es este señor Ricardo Padilla. Yo logro contacto con Ricardo Padilla a través de mi secretaria en el archivo, que era Florence. Todos ustedes conocen a Florence. Ella fue mi secretaria en el Archivo Nacional de Teatro mucho tiempo. Y como ella es de aquí de Cabo Rojo, pues tenía todas las relaciones del mundo que yo no tenía. Y ella logra conseguir, tú me conseguiste el teléfono y todo, ¿no? Y entonces yo logro una cita con este hombre. Pero este hombre lamentablemente era muy celoso con estos documentos, terriblemente celoso. Y yo siempre, cada vez que cuento, me refiero a la historia, digo que él me lo enseñaba así: mírelo y ya, y ahora mire esta página y se acabó, y mire esta otra y se acabó, no mire más nada. Y entonces, pues yo estaba en su casa, yo estaba con mi compañera en aquel momento, y digo, diablo, ¿cómo yo voy a poder ver con este celo que realmente hay en los documentos? No, a mí me interesa muchísimo saberlo. Pero él, en un momento de la conversación, me da la oportunidad y yo le pregunto, mire, de verdad necesitaría por lo menos tirar una foto, saber algo, ¿no? Y entonces me dice, pues está bien, ¿no? Y es el momento en que aprovecho y con una camarita que tenía, logré retratar todas las páginas de la obra Sendero Torcido. Después me senté con mi secretaria allá y con gente de allá, y poco a poco, con los frames de la cámara, logramos sacar todo el texto y logramos reproducirlo completamente para poder dárselo a los actores, ¿no? Como estas cosas ya son dominio público, esto no pertenece a nadie, estas obras nunca fueron registradas, pues no había ningún problema en que las hiciéramos, aunque ellos no lo supieran, ¿no? Pero yo tuve la cortesía de decirle, mire, vamos a hacer esto. Le llevé esta revista donde está, que yo creo que es la única revista que se ha dedicado a estudiar la obra de este hombre. El primer número se lo dedicamos a él y publicamos todos los estudios que habíamos hecho hasta este momento de su obra. La cosa es que la obra resultó ser uno de las piezas románticas mejores escritas por los puertorriqueños. Tiene unos versos poéticos preciosos, qué pena que no los traje, pero en Sendero Torcido hay unos versos que cuando uno los lee, digo, pero este hombre era tan bueno como cualquier poeta español, o como cualquier poeta latinoamericano, ¿no? Tenía un dominio de la metáfora, de las símiles, de la cosa poética, y hablaba de Cabo Rojo, tiene una parte en que habla de los campos de Cabo Rojo. Bueno, preciosa la obra, ¿no? Y yo le digo a mi socio allá en el Ateneo, vamos a montar esto, hay que montarlo. Y ya nosotros habíamos montado, hacía unos 8 o 10 años atrás, la primera obra de don Ricardo. Y digo, pues vamos a montar esta segunda. La primera obra se llama Abismo sin fondo. Esa obra sí estaba publicada, yo conseguí una parte del libro, o sea, conseguimos el libro, una copia del libro, y la representamos con estudiantes de actuación del Ateneo. O sea que en el Ateneo representamos 2 obras de este hombre, y las 2 obras tuvieron un impacto muy positivo, sobre todo en los estudiosos de la literatura romántica puertorriqueña.
¿Qué es el romanticismo? Pues mucha gente piensa, bueno, el romanticismo debe ser cosas de amor o algo así. No necesariamente. Si bien el romanticismo es un movimiento literario y artístico cuyo fundamento es el afecto amoroso, pero hay otras características que tiene el romanticismo que son todavía más importantes, como lo son que todo lo que es romántico busca la libertad individual. Todo aquel que busca su libertad individual, el deseo de poder ser dueño de su destino, de poder hacer lo que uno quiere hacer para la felicidad de uno mismo, eso ya es un elemento romántico. ¿Por qué? Porque el elemento romántico se revela contra lo que era neoclásico. ¿Qué es lo que era neoclásico? Pues estábamos sujetos al poder del rey, sujetos al poder de los estados, sujetos al poder de los caprichos del que gobernara, y el romántico lo que hace es que dice, no, a mí no me gobierna nadie, a mí me gobierna mi corazón.